Estimados amigos, bienvenidos de nuevo a su High Tech Channel. En esta oportunidad queremos hablar un poco sobre el tema del liderazgo, porque muchas de las características personales de cada uno de nosotros debe adaptarse a la circunstancia que está viviendo. Si estamos como empleados en una corporación y queremos ser líderes de un grupo, líderes individuales y demás, siempre nos preguntamos cómo mejorar, qué aprender de aquellos que ya han ejercido el liderazgo y cómo llegaron a ejercer ese liderazgo de manera exitosa. Y entonces se han hecho estudios de muchísimas personas que lo han logrado, inclusive los líderes actuales. Y en este contexto vamos a ver líderes que no son muy habituales en esa discusión, pero que presentan muchas características de las que podemos aprender para nuestro propio desarrollo. En este caso, vamos a ver 6, pero vamos a comenzar en un contexto histórico que es el año 430 por ahí después de Cristo, ¿verdad? Donde ya Roma empezó en la decadencia. Y en ese momento había una cantidad de hordas que complementaban a los romanos en su momento como en la parte del ejército, es decir, hacían las veces de mercenarios para este ejército romano y lo complementaban. Esas hordas tenían personas de los turcos, los eslavos, obviamente los mongoles y los asiáticos. Y entonces en ese momento el imperio romano contaba con esas ciudades-estados y demás, de la cual sus ciudadanos pagaban impuestos, con lo cual tenía un desarrollo muy interesante en lo que era Roma, pero ya estaba en decadencia porque ya bueno, se había corrompido un poco la política y demás. En ese contexto, dentro de estas hordas había un rey que se llama Munsuk, y este rey Munsuk tuvo 4 hijos, de los cuales él notó que uno de ellos apenas nació, él avisoraba que iba a lograr grandes cosas. De hecho, le pusieron el nombre en base a que iba a ser una suerte de pequeño padre, o también hierro, como se le conocía. Ese nombre va a ser Atila. Cuando fallece Munsuk, entonces este rey hereda inmediatamente a su hermano, que es Rugila. Y el hermano Rugila, bien, entendiendo lo que venía con el padre y él queriendo el poder, lo que hace es que toma a Atila y lo intercambia, lo manda de rehén al Imperio Romano. Y del otro lado, el Imperio Romano coincidencialmente mandan a un romano germánico a que se críe con los hunos y con estas hordas. Atila pasa un tiempo con ellos en Ravenna hasta que crece y entiende todas las cosas y vicisitudes que se están viviendo en Roma y se pregunta por qué tenemos que pelear por los romanos y no ellos en favor nuestro, ¿verdad? Porque ellos vivían en las faldas, en las afueras del Danubio, por allí. Entonces se hacía esa pregunta y cuando regresa con los hunos y con todas estas hordas, él trata de unirlos y crear una gran confederación, todos con un mismo objetivo, un mismo propósito y demás. Y entonces lo logra, ¿verdad? Y él hace esto desde el 434 hasta el 453, aproximadamente unos 20 años, donde logró uno de los imperios más grandes que se conocen. Se le denominó el azote de Dios y otra cantidad de cosas. Pero en realidad vamos a ver, dentro del contexto histórico, con características de liderazgo o eventos de liderazgo de los cuales queremos aprender, cómo en realidad este era un gran estratega, un líder de primera, que logró transformarse de ser, digamos, unas tribus por ahí sin sentido a una gran confederación. El primer contexto histórico que queremos revisar con Atila es cuando él decide invadir Europa occidental por ahí en el 451. Él no se dejó intimidar por la coalición que habían hecho los romanos con los visigodos, ¿verdad? Que estaba liderada por aquel muchacho germano-románico que se había criado con los hunos, que era Flavio Aesio. Él sabía
que él tenía que expandir y crecer su imperio, ¿verdad? Para lograr dominar Europa. Y entonces se llevó a cabo varias batallas, pero una importante es la que se llevó adelante en los campos catalánicos. De esta batalla vamos a hablar un par de cosas. Porque la primera que queremos es entender cómo él, Atila, logró llegar a esa batalla y qué significó eso para llevar a todas estas hordas que lo siguieran. Y la primera cosa es que él tenía un liderazgo de dureza y de decisión. Es decir, él se presentaba como un líder que tomaba las decisiones más difíciles, porque era una confrontación muy fuerte, ¿verdad?, la que iban a tener, y los líderes deben estar dispuestos a asumir el mando y precisamente evitar la indecisión e ir sobre el objetivo principal que se habían planteado. Es una de las características del liderazgo que queremos aprender de Atila el Uno. Otra cosa importante es que él logró entender que todas estas hordas que conformaban los hunos, ¿verdad?, tenían distintas características. Por ejemplo, se sabía que los asiáticos, la gente de Asia era muy buena con el arco y la flecha, ¿verdad?, mientras que los germánicos, por su porte, eran muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Con lo cual, él sabía que él tenía que utilizar unos para una cosa y otros para otra cosa. Con lo cual, la característica que él tenía era que él conocía a todas las personas y conocía sus capacidades, con lo cual él entendía las fortalezas y debilidades de sus seguidores y las aplicaba de la manera correcta. Eso es muy importante, no simplemente ascender a personas a cargos que de repente no tienen la habilidad innata para ellos, pero sí tienen para otra cosa. O también nosotros querer aspirar a algo que verdaderamente no tenemos los recursos intelectuales o de conocimiento, pero sí tenemos para otras cosas. Así que eso es muy importante. Otra característica dentro del contexto histórico es cuando él hacía estas invasiones en lo que es Italia, Galia y demás, siempre sostuvo en el campo de batalla la posición de ir de líder, de ir adelante. Él no era que se escondía detrás de los demás para planificar y demás. Él era un líder que iba hacia adelante, él lideraba con el ejemplo y no solo daba órdenes que las daba, sino que también iba al frente. Y esta característica de liderazgo es liderar con el ejemplo. Y vemos esto como sucede en distintos contextos del mundo de los negocios, pero también en la vida misma. Otra cosa muy importante es la que a pesar de que tenía todas estas tribus y guerreros, él siempre era capaz de mantener bien organizado a sus ejércitos. Distinto a lo que se pensaba, que eran hordas, que andaban cualquier cosa. No, ellos seguían ciertas reglas específicas y él tenía la disciplina de seguir el plan que estaba llevando adelante, pero también el control de mantener a todas sus fuerzas alineadas y dentro del objetivo que estaban buscando. Entonces él atacó la ciudad de Aquilea, ¿verdad?, y su capacidad de fuerza y foco y mantener el orden ante ese asedio fue clave para el éxito y destruir y tomar esa ciudad y tomar el botín de la ciudad. La disciplina es lo que dice Wes Roberts en su libro de liderazgo utilizando Atila, mantenía una estricta disciplina en sus filas, asegurando que los guerreros estuvieran siempre preparados y enfocados. Otro caso interesante en el ejemplo histórico es que a lo largo de sus campañas, ¿verdad?, él lograba compensar y darle las recompensas a sus soldados. Él compartía el botín. Él no era que se quedaba con todo y después le daba minucia. Esto es muy importante porque desde el punto de vista de lograr la lealtad, él lograba la lealtad por el reconocimiento no solo del botín, sino también reconociendo a cada uno de los soldados que trabajaban con él, que estaban con él, los objetivos que había logrado, etc. O sea, estaba muy pendiente de eso y cómo incrementar y motivar a sus tropas. También
él era un experto en la intimidación. Hay muchos casos en la historia donde él utiliza la intimidación para en contra de sus enemigos y esto era una característica que él utilizaba muchísimo y de hecho los romanos le tenían miedo no solo por su capacidad de guerreros, pero también por la forma en que vestían y él entendía eso y lo aprovechaba. Otro caso interesante que podemos ver es la claridad de comunicación que tenía Atila en sus campos de batalla. Como hablamos anteriormente, ¿verdad? Él estaba asediando Roma, ¿verdad? Y cuando estaba asediando Roma, se dieron cuenta, ¿verdad?, de que esto iba a ocurrir inminentemente y mandó, todos los romanos, pues mandaron al Papa León I a que negociara con Atila y que Atila no invadiese, a cambio obviamente le daban tesoros y demás. Y Atila entendió esto y en vez de ir a atacar y destruir la ciudad, que le iba a tener un costo terrible también para él entendió con estas medidas claras y diáfanas, ¿verdad?, que evitaba malos entendidos con su enemigo, a quien él estaba atacando, garantizaba que el ejército no iba a gastarse y comprendían todo que era lo que él estaba negociando, de manera tal de que eso lo sumó a todos en el mismo bote para llegar a estas cosas. Después hizo alianzas estratégicas increíbles y tenía una interesante visión a largo plazo. Esto también es algo que lo diferencia mucho a Atila, porque él no estaba allí simplemente para llevarse una conquista de pocos días y demás, sino que él estaba allí para lograr una victoria a largo plazo. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Podemos decir en conclusión que Atila reunía una serie de características como el liderazgo con el ejemplo, conocía a su gente en detalle, la importancia de la disciplina, control y el autocontrol, la adaptabilidad y flexibilidad que tenía para las distintas circunstancias, recompensaba de la manera correcta a sus aliados, ¿verdad? Y a la vez él tenía la flexibilidad de entender qué era lo que más le convenía a todos. Así que con este primer caso de liderazgo, damos por concluido este video y esperemos pues que les haya a todos gustado. Aquí básicamente una foto ya de Atila negociando con el Papa León I y estos son los secretos que podemos aprender de él y dentro del contexto histórico hay muchas batallas interesantes que nos dejó de legado. Así que si les gustó este video, no se olviden suscribirse y denle like y esperen los próximos videos. Les voy a adelantar que vamos a hablar de Isabel la Católica, que para mí es una de las líderes más importantes que han existido en el mundo occidental y para mí la que transformó todo lo que hoy es Occidente. Así que veremos por qué me atrevo a decir esto y cuáles son las características de liderazgo de Isabel la Católica. Hasta el próximo video.